Estimado profesor y compañeros, el día de hoy, en nuestro trabajo de la teoría de la personalidad, unidad número 2, daremos a conocer el análisis y la presentación de texto. Nosotros elegimos dos teorías psicológicas y su contribución al estudio de la personalidad y el comportamiento humano. Los integrantes de nuestro grupo son Rosa Barrientos Reyes, Jessica Erice Melgarejo, Víctor Ramírez Castillo y Tania Suárez Preciado, dirigido por nuestro docente Alejandro Javier Lizama Carreño, de la sección 385. A continuación, daremos la introducción de nuestro primer texto elegido, que fue Los 5 grandes factores de Ledesma y Oscar 2007. En nuestra introducción podemos decir que el texto de los 5 grandes factores de Ledesma y Oscar 2007 se centra en la teoría de los 5 grandes factores de la personalidad, también conocida como el modelo de los 5 factores o el Big Five. Esta teoría ha tenido un impacto significativo en la psicología de la personalidad y ofrece un marco de referencias para comprender y evaluar la personalidad humana. En los desarrollos de nuestros argumentos tenemos lo que es la contribución de la teoría de los 5 grandes factores. La teoría de los 5 grandes factores se enfoca en la identificación de 5 dimensiones principales de la personalidad, como por ejemplo la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extroversión, la amabilidad y el neuroticismo. Cada uno de estos factores describen aspectos claves de la personalidad y proporcionan una estructura para comprender las diferencias individuales. En los conceptos claves de la teoría, principalmente uno de ellos tenemos lo que es la apertura a la experiencia, que podemos decir de esta que refleja la disposición de una persona a ser creativa, curiosa y abierta a nuevas ideas. En nuestro cuadro de diferencias podemos decir que el factor de dimensión de la apertura a la experiencia, que tenemos una definición que puede ser la amplitud, profundidad y permeable. En la característica de los polos, podemos decir que son curiosos, creativos, originales, imaginativos, con amplios intereses. Y la faceta y rasgos específicos de esta tenemos lo que es la fantasía y la estética. Para dar continuidad a nuestros conceptos claves de la teoría, voy a dejar a mi compañera Jessica. Bueno, como segundo concepto tenemos la responsabilidad, la cual se relaciona con la organización, la responsabilidad y el autocontrol. Bueno, dentro de la responsabilidad como factor tenemos la responsabilidad y la irresponsabilidad. Como definición, podemos decir que es un grado de organización, de persistencia, control y motivación en la conducta dirigida hacia las metas. Dentro de las características positivas de la responsabilidad, podemos decir que es organizado, que es fiable, que es trabajador, que es controlado, que es cuidadoso, es puntual, formal y también es perseverante. Dentro de las características negativas tenemos que puede ser informal, vago, descuidado, negligente, no confiable y que no tiene objetivos. Bueno, dentro de las facetas de la responsabilidad tenemos la competencia, el orden, el sentido del deber, la necesidad de logro, la autodisciplina y la reflexión. Bueno, como tercer factor tenemos la extroversión, la cual mide la sociabilidad, la búsqueda de estimulación y la energía en las interacciones sociales. Como factor o dimensión tenemos la extraversión y la introversión. Como definición, podemos decir que es la cantidad e intensidad de las interacciones interpersonales, nivel de actividad, necesidad de estimulación y capacidad para la alegría. Dentro de las características positivas de la extroversión, podemos decir que es sociable, que es activo, hablador, optimista, divertido, afectuoso. Y dentro de las características negativas, podemos decir que puede ser reservado, puede ser distante, frío, independiente, callado y solitario.
Bueno, dentro de las facetas de los rasgos específicos, podemos tener la cordialidad, la asertividad, la actividad, la búsqueda, las emociones y también las emociones positivas. El siguiente factor es la amabilidad, la cual evalúa la empatía, la cooperación y la consideración hacia los demás. Como factor de dimensión, entonces tenemos la amabilidad, la cual podemos definir que es la calidad de las interacciones que una persona prefiere en un continuo que va de la compasión al antagonismo. Dentro de las características positivas de la amabilidad, tenemos que es bondadoso, que es compasivo, que es afable, eh, puede ser atento, confiado, servicial y cooperativo. Dentro de las características negativas de la amabilidad, puede ser cínico, puede ser rudo, agresivo, suspicaz, competitivo, vengativo, egoísta. Y dentro de las facetas o rasgos específicos de la amabilidad, tenemos la confianza, la franqueza, la modestia y también la sensibilidad social. Bueno, y como último factor tenemos el neuroticismo, el cual refleja el nivel de estabilidad emocional y la tendencia a experimentar emociones negativas. Como factor o dimensión, entonces, tenemos el neuroticismo, el cual podemos definir que es la tendencia a experimentar emociones negativas y pensamientos irracionales, capacidad para controlar impulsos y situaciones de estrés. Dentro de las características positivas tenemos nervioso, preocupado, inestable, emocional e inseguro. Dentro de las características negativas del neuroticismo tenemos que puede ser calmado, relajado, estable, seguro y controlado. Dentro de la faceta o rasgo específico de neuroticismo tenemos la ansiedad, la hostilidad, la depresión, la timidez, la impulsividad y también la vulnerabilidad. Bueno, y también podemos hablar de la reflexión teórica sobre la idea de sujeto. La teoría de los 5 grandes factores considera a los individuos como únicos en términos de cómo se combinan estos 5 factores en la personalidad. En lugar de clasificar a las personas en categorías rígidas, esta teoría reconoce la diversidad y la multidimensionalidad de la personalidad. Cada uno de nosotros es un conjunto único de estos factores, lo que implica que no existen dos personas iguales en términos de personalidad. Y para continuar, los dejo con mi compañero Víctor. Hablaremos sobre la conclusión teórica de esta teoría sobre la idea del sujeto, en donde los 5 grandes factores que han contribuido significativamente al estudio de la personalidad han proporcionado un marco sólido para ir comprendiendo y evaluando las diferencias individuales de las distintas personalidades. Al destacar estos conceptos claves, como lo fueron la apertura a la experiencia, la extroversión, amabilidad, neuroticismo, esta teoría nos permite apreciar la complejidad y la diversidad de los individuos. Las personas en términos de categorías estereotipadas, esta teoría nos invita a reconocer la singularidad de cada individuo en función de cómo estos factores se combinan con las diferentes personalidades. Por ende, esta teoría promueve una comprensión más matizada y respetuosa de la personalidad de las personas, considerando a los individuos como seres únicos y complejos en lugar de ser simplemente etiquetados o estigmatizados. Por lo tanto, esta teoría ha sido muy utilizada ampliamente en la psicología para poder estudiar la personalidad y el comportamiento humano de las diferentes personas que nos rodean hoy en día. A continuación hablaremos sobre la segunda teoría, que es la teoría del proceso de convertirse en persona propuesta por el autor Carl Rogers en el año 1992, en donde se destaca en esta teoría un capítulo muy importante y que habla de qué significa convertirse en persona. ¿Ya? El proceso de convertirse en persona que este autor, Carl Rogers, mencionaba, enfocaba su teoría
humanista de la personalidad. Esta teoría tuvo un gran impacto significativo en la psicología, ya que al centrarse en la idea de que el individuo tiene un impulso innato hacia el crecimiento y la autorrealización. Hablaremos también de los argumentos que presentó el autor en relación a esta teoría, ¿ya? En donde hablaremos de como primer punto, la contribución de la teoría de Carl Rogers, ¿ya? Si bien es cierto, se conoce que Carl Rogers es uno de los principales exponentes del enfoque humanista en la psicología, su teoría de la personalidad se centra en la autorrealización y el concepto de la persona plenamente funcional. De esa manera caracterizaba Carl Rogers a las personas. ¿Ya? El autor argumentaba que el objetivo último de la vida de una persona era simplemente convertirse en una persona más completa y más auténtica en nuestra sociedad. En este sentido, Roger explora cómo sus pacientes en terapia llegaban a la conclusión de que todos sus problemas personales planteaban la misma pregunta: ¿quién soy yo realmente? ¿Cómo puedo entrar en contacto con este yo verdadero que subyace en mi conducta superficial? ¿Cómo puedo llegar a ser yo mismo? Roger describe este proceso de convertirse en persona como un viaje de autodescubrimiento y autenticidad. Según él, para llegar a ser uno mismo es necesario explorar y comprender las propias experiencias y emociones y valores. Por tal razón, Roger identifica 5 actitudes básicas que ayudan a responder a la pregunta fundamental de quiénes somos realmente y cómo podemos vivir de acuerdo a nuestra verdadera identidad. Una de ellas es el self, el yo, que se refiere al autoconcepto, a la imagen que una persona tiene de sí misma. El self se desarrolla a través de las experiencias, percepciones de una persona y está influenciado por sus valores, ideales y percepciones. Por eso, la siguiente es la autoactualización. Rogers enfatiza que es el proceso de desarrollo y crecimiento personal hacia el cumplimiento del potencial humano. Según él, cuando las personas tienen un ambiente de apoyo y aceptación, pueden alcanzar su máximo potencial y convertirse en su verdadero yo. A su vez, la empatía es otro concepto clave en la teoría de Rogers. Se refiere a la capacidad del terapeuta de comprender y experimentar los sentimientos y perspectivas del paciente. La empatía ayuda a establecer una relación terapéutica sólida y facilita el crecimiento y el cambio personal. Sumado a esto, la congruencia implica que el terapeuta sea genuino y se muestre tal y como es, sin pretender ser alguien más. La congruencia crea un ambiente de confianza y facilita la exploración y el cambio personal. Y en la aceptación incondicional, el terapeuta acepta y valora al paciente sin juzgarlo ni imponerle condiciones. La aceptación incondicional ayuda al paciente a sentirse seguro y libre de explorar sus pensamientos y emociones. En base a lo anteriormente expuesto, es posible reflexionar y concluir lo siguiente. La teoría de Carl Rogers ha tenido un impacto significativo en el campo de la psicoterapia y la psicología. Su enfoque centrado en la persona, que se basa en la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional, ha proporcionado un marco valioso para comprender y abordar los desafíos emocionales y psicológicos en las personas. Finalmente,
la terapia centrada en la persona continúa siendo una de las principales formas de intervención psicológica en la actualidad. Gracias por su atención.